viendo ahora. Ok. Sí, lo que estábamos hablando la vez pasada era de un nuevo tipo de modelo que se llama modelo de regresión logística y que básicamente trata la característica fundamental es que la variable dependiente o la variable target es una variable discreta. Y esa es más o menos la idea. Le comparto ahora una pantalla en la última clase donde nos quedamos, a ver dónde fue. Estoy buscando. Ok, creo que eso es lo último que escribimos en la clase pasada. Solamente les un poquito de refresco de qué se trata. Esto fue lo último que escribimos. Pero partamos como siempre, de tratar de ir desde el inicio. A ver, nuevamente nuestros datos son una tabla. Vamos a partir nuevamente, voy a hacer la misma jueguito y a partir de ahí construimos todo. X2 hasta, no sé, X3 hasta XP. Esas son nuestras variables predictoras y una variable de target, en principio. Entonces, nuevamente tenemos, lo que quiero escribir nada más es esto, porque lo voy a usar ahora los índices, que queden claros cuáles son los índices, ¿no? Entonces, este sería, por ejemplo, la primera observación de la variable 1. Esta es la primera observación de la variable 2, primera observación de la variable 3, hasta la primera observación de la variable P, y este sería el valor que tiene mi variable target. ¿Ok? Esto, bueno, uno prosigue acá. Esta es la iésima observación de la variable 1, la iésima observación de la variable 2, la iésima observación de la variable 3, iésima observación de la variable P, y esta es la iésimo valor de la variable target. Acá podemos seguir, por supuesto, hasta la n, 1, n2. Lo escribo porque voy a necesitar los índices ahora para calcular y que queden claro qué índice estoy ocupando, ¿no? np, y esta sería la variable. Nosotros, para simplificar esto, nosotros lo que vamos a definir una variable xy, que está compuesta por un 1 al principio, que aquí sería xy1, xy2 hasta, esto es una y, hasta xy y una variable beta, o sea, no una variable beta, sino los parámetros de beta, que básicamente consisten en beta 0 hasta beta p. ¿Ok? Entonces, ¿quién es esto? Para nosotros esta fila completa es una observación. Eso es lo que uno interpreta como una observación. Entonces, uno lo que intenta hacer ahora es decir, tratar de modelar la probabilidad de que me salga, por ejemplo, una etiqueta de tipo II. Es decir, yo necesito calcular la probabilidad de que la variable aleatoria i tenga el valor ii, dado que la variable observada x1 toma el valor xy1, como la variable x2 toma el valor xy2, etcétera, 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 la variable p toma el valor x y p. ¿Ok? Y esa es la probabilidad condicional. Uno quiere calcular la probabilidad condicional de que me haya salido este valor, dado que yo tenga estas observaciones, o dado que yo tenga estos valores de los predictores. Y a todo esto uno le llama simplemente, para no tener que escribir toda esta frase, le llama simplemente probabilidad iésima. Es decir, la probabilidad con que sale la iésima target, digamos, el iésimo valor de la variable target. Entonces, esto es lo mismo, toda esta frase grande es acá. Sería esto. Entonces, todo nuestro objetivo es calcular, dado que yo tengo las observaciones, ¿cuál es la probabilidad de que me salga un valor determinado para la variable target i? ¿Ok? Eso es lo que uno tiene. Y eso es lo que uno al principio quiere modelar. Eso yo quiero modelar esto. En vez de modelar directamente el valor de la variable ii, lo que trato de modelar es simplemente el valor de la probabilidad con que salga esa variable, dado que yo estoy observando dado que yo tengo unas observaciones dadas en principio. El modelo que uno usa es simplemente tomar PI. En vez de hacer una regresión lineal para esto, lo que uno toma es una regresión logística, es decir, el modelo en principio es este es el modelo de beta transpuesta por xy dividido por 1 más e a la beta transpuesta por xy. Ese es el modelo logístico o modelo de regresión logística. En principio este es el modelo de regresión logística. Regresión logística. ¿Ok?
Ese modelo, en principio, bueno, básicamente, ¿qué significa ese producto de arriba? Beta t por xy. También lo vamos a ocupar ahora porque vamos a hacer derivadas, porque en principio quiero encontrar valores máximos y mínimos y por lo tanto necesito ver las derivadas. Por eso, ¿qué significa esto? Significa beta 0 más beta 1 x la iésima observación de la variable 1 más, etcétera, la iésima observación de la variable p. Esto es escrito vectorialmente, este producto que está acá, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí, no? Cosas que nosotros vamos a utilizar, que ya creo que lo escribí, es que vamos a ocupar una serie por ejemplo, ¿cómo se calcula esto? Bueno, uno simplemente toma esto, 1 menos esto, y calcula, y el resultado le va a dar 1 partido por 1 más la exponencial de beta txy, ¿sí? Eso es lo que tendríamos en principio. Y también, si uno toma ahora el logaritmo de p de i dividido por 1 menos pi, le va a dar exactamente beta t por xy. Entonces, básicamente en la práctica, a esta función se le llaman, la gente lo conoce, que se llama el modelo Logit. El modelo Logit es un modelo básicamente que lo que hace es una regresión lineal. Si ustedes se fijan, ese es el modelo de regresión lineal, pero no se hace directamente sobre la función target, sino sobre el Logit, básicamente. Entonces, la gente lo conoce muchas veces, en vez de modelo de regresión logística, lo conoce como modelo Logit. Y esta magnitud que está acá, el logaritmo de la probabilidad de éxito dividido por la probabilidad de no éxito, porque básicamente es eso, por lo general le llaman una cosa que se llama OT, ¿sí? Que es como, la traducción yo nunca he sabido exactamente del inglés, pero este es el OT, y sobre todo en medicina, en cuestiones de genética, fundamentalmente en biología, el modelo Logit se usa muchísimo. Y también ellos definen el OT como la probabilidad de que alguien tenga una enfermedad dividido por la probabilidad de que no la tenga, digamos. Y lo que van a modelar es el logaritmo de eso usando una regresión lineal. Ustedes se fijan en el modelo de regresión lineal, pero para el Logit. Eso es lo que este es el modelo Logit, en principio. Existen distintos modelos a partir de acá. Hay generalizaciones a partir de acá que vamos a ver en la próxima clase, ¿no? Cómo generalizamos el modelo Logit. Ok, entonces, cosas que tenemos que tener en cuenta, esta fórmula, y esta la vamos a ocupar ahora para resolver nuestro problema. Ok, repito, nosotros esto ya sabemos que es nuestro modelo, pero en principio tenemos una gran tabla de números, y con esa tabla de números calculamos la probabilidad conjunta de que, dado que yo tengo todas esas observaciones y que yo tenga estas targets, ¿cuáles son los parámetros que me aportaron esa tabla? Son los parámetros que me arrojaron justamente esa tabla de números, en principio. Entonces, ahí se calcula una probabilidad conjunta, P, de que la variable, por ejemplo, aleatoria, sea igual a I1, etcétera, etcétera, que la variable aleatoria sea igual a IN, o disculpen, IN correctamente. Y esto es la pitatoria de varios ejercicios de Bernoulli, digamos, no de Bernoulli, sino de binomial, desde igual a 1 hasta n, de los MI, de los I. Estoy modelando la tabla completa ahora. Yo quiero que la probabilidad de que me haya salido esta tabla, ¿cuál es? Esa es la probabilidad, esto se llama probabilidad conjunta, ¿no? Probabilidad conjunta del experimento que hice. Yo uno supongo que esta tabla proviene de un experimento o de un conjunto de mediciones que hice. Entonces, ¿cuál es la probabilidad conjunta de que me haya salido justo esos valores? Y yo lo estoy modelando a partir de esta fórmula, ¿no? P de I 1 menos P de I M. ¿Ok? Entonces, ahora lo que voy a hacer es aprovechar nuestras mediciones. Ustedes se fijan, todo lo que está acá yo lo conozco. La única cosa que no conozco, ¿qué cosa es? Las probabilidades PI, ¿no? Y las probabilidades PI yo la tengo modelada a partir de una función logística. Yo lo que quiero a partir de acá es descubrir los coeficientes de dado que yo tenga la tabla, yo necesito hacer justamente encontrar los valores de los parámetros. ¿Y qué es lo que hago? Tratar de usar el máximo de esta función, o más exactamente el máximo del logaritmo, porque es mucho más sencillo trabajar. Entonces le tomo el logaritmo a toda la expresión y digo que tengo una función que se llama el likelihood, que es
el logaritmo de esta gran probabilidad en principio. Y yo lo que voy a hacer es maximizar esta probabilidad, porque yo estoy suponiendo, según el principio de máxima verosimilitud o máximo likelihood, que esa tabla que obtuve es una tabla que es la más probable que pude haber tenido si yo tengo un modelo logístico detrás, digamos, un modelo binomial. Por lo tanto, lo que voy a hacer es maximizar. A mí me interesa el máximo ahora de L beta, y a partir de ese máximo voy a encontrar los coeficientes. Eso es lo que necesito encontrar. ¿Se entiende más o menos la puesta en escena del problema? Bueno, nosotros nos habíamos quedado en que ya habíamos tomado el logaritmo, ¿ok? Y el logaritmo nos había quedado, si mal, no me acuerdo, es algo así como la sumatoria. Ya habíamos tomado el logaritmo de 1 hasta la n, de i logaritmo de pi a la i. El logaritmo de la función completa es la siguiente, menos i a la i. Logaritmo de 1 menos pi. ¿Bien? Entonces esa es la función que yo quiero maximizar. Bien, esa es la función. Arreglémosla un poco más antes de hacer la posición, porque aquí tenemos la variable ii y aquí tengo la variable i. Lo que voy a hacer es juntarla, hacer como factor común, y me va a quedar así la función factorizando por la variable i, nos queda de esta manera. Nos queda como mi logaritmo de 1 menos pi más ii logaritmo de pi dividido por 1 menos pi. Lo que hice fue factorizar por este valor, ¿sí? Y como que hay un signo menos, por eso aparece este en el denominador acá, ocupando las propiedades de los logaritmos, ¿no? ¿Ok? ¿Se entiende, no? Como de aquí para acá, cómo pasé de un lado al otro. Ok. Ahora observen que yo tengo, ¿por qué teníamos estas fórmulas aquí arriba? Porque 1 menos pi lo puedo tomar como esto, y este log lo puedo tomar como esto. Entonces aquí tengo justamente el log, para simplificar, porque lo que necesito es reemplazar esto aquí adentro para que me aparezcan los coeficientes y después derivar respecto a esos coeficientes, para igualarlo a 0 y encontrar el máximo, etcétera, etcétera. Eso es lo que deberíamos hacer. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer, me queda nuevamente L beta es igual a, haciendo la reemplazo, nos queda, si ustedes se fijan, este 1 menos pi es igual a 1 partido por esto, me va a salir con signo menos el logaritmo de eso, ¿no? O aplicando las propiedades de los logaritmos, ¿no? Es decir, me va a quedar, todo esto es igual, el primero me va a quedar i, entonces voy a colocar primero este en vez de este, y este es multiplicado por qué, por beta transpuesta multiplicado por xi, ¿no? Eso es lo que me queda, este valor de acá, ¿sí? El otro va a quedar menos mi por el logaritmo de 1 más la exponencial de beta transpuesta xi. Bien, ¿se entiende, no? Lo único que hice fue reemplazar los beta, porque ahora voy a trabajar con los beta. ¿Qué es lo que necesito hacer? Bueno, hallar el gradiente de esta función. El gradiente, recuerden que básicamente son las derivadas, es decir, me quedaría algo así como la derivada de la función L beta dividido beta 0 de L beta de beta 1, etcétera, 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 de L beta de beta P. A ver, arreglemos esto. Ya, ese básicamente necesito hallar este valor acá. Es decir, en principio yo lo necesito calcular la derivada de L beta con respecto a un d beta j, donde j es una de las, va desde 1 hasta p, ¿no? ¿Se entiende, no? Básicamente acá tendría de beta 0, beta 1, qué sé yo. Entonces, si yo calculo directamente aquí esta derivada, sabría cuáles son los componentes. Esto básicamente lo que estoy diciendo es que esto es el componente J del L que está arriba. ¿Bien? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, calculemos esa derivada directamente aquí. Antes de eso, veamos para que nos ayude. En principio, bueno, hagamos la derivada directamente. Ahí cuando nos aparezca no lo hacemos, digamos. Ok, entonces calculemos esta derivada. Si yo calculo esta derivada, me va a quedar la derivada del primero, ¿sí? Me queda sumatoria, desde i igual a 1 hasta n. Bueno, la i es una constante porque no depende de beta.
Y me queda la derivada de esto, ¿no? Con respecto a beta j, ¿sí? Recuerden qué cosa es beta j. En principio, a ver qué significa esta expresión, lo voy a volver a escribir acá y lo escribo de este lado. Cuando yo tengo la derivada con respecto a d beta j, de beta transpuesta por xi, ¿sí? ¿Okay? ¿Qué significa esta expresión? Es la derivada con respecto a beta j, y adentro me va a quedar ¿qué cosa? Beta 0, ¿no? ¿Sí? Más beta 1, ¿no? Por x y 1 más, etcétera, etcétera, beta j. En alguna parte va a aparecer un beta j, ¿no? Beta j, disculpen, perdón, escribo acá para que se entienda mejor. Ups, ahora sí, ya. Acá me va a crear entonces, y aquí yo tendría un beta y j, ¿no? Perdón, nada que ver que estoy hablando tontera. No. Aquí me va a quedar el beta j por la x y j, ¿no? Más, etcétera, etcétera, beta p por x y p. ¿Se entiende, no? En alguna parte va a haber un beta j, ¿sí? Que es fijo el j, ¿se entendió, no? Por lo tanto, cuando yo derivo esta expresión, el resultado va a ser simplemente ¿cuánto? X y j, ¿no? Porque todo lo demás es cero. Este no depende de beta j. El único que depende de j es uno de ellos, ¿sí? Si estoy derivando con respecto a beta 1, me daría x y 1. Si estoy derivando con respecto al otro, me va a dar... Entonces, en realidad el resultado va a ser x y j, ¿sí? ¿Se entendió? Ok, entonces acá, cuando yo derivé esta expresión con el primer término que está acá arriba, lo derivé, aquí me va a dar por x y j. El resultado, la derivada con respecto a beta j. Menos ahora mi por el logaritmo. Vamos a hacer esta derivada aparte, ¿no? Voy a escribir acá la derivada con respecto a d beta j del logaritmo. Esto es un logaritmo natural en principio. Yo lo escribí como log, pero es un logaritmo natural de 1 más e a la beta transpuesta por x y. Y yo quiero hacer esa derivada porque estoy derivando este segundo término. ¿Me están siguiendo, no? Si a cualquier cosa me preguntan, ¿sí? Ok. Bien, bueno, la derivada del logaritmo es 1 partido por todo lo que está dentro del logaritmo. 1 más e a la beta txy, ¿no? Multiplicado por la derivada de lo que está dentro, ¿no? Y lo derivado de lo que está dentro es el exponencial, beta transpuesta de xy, por la derivada de lo que está arriba, ¿no? ¿Sí? Pero la derivada de lo que está arriba, básicamente, ¿qué cosa es? Es lo mismo que x y j, ¿no? ¿Sí o no? Claro. Ya, pero toda esta expresión que está acá, justamente, ¿qué cosa es? Es simplemente pi, ¿no? Entonces, para simplificar, podemos escribir como pi, x y j. Entonces, esta derivada acá me va a quedar por pi por x y j. ¿Ok? ¿Hasta ahí? ¿Me sigue? ¿Sí? Ok, uno puede ahora hacer lo siguiente, puedo factorizar por x y j y x y j. Me va a quedar entonces que la sumatoria, no sé, al final nos va a quedar una matriz bonita, es el asunto, ¿no? O sea, voy a pasar trabajo por una sola vez, en principio, para mostrar cómo es que uno logra hacer estas cosas después, digamos. Y cuando tengamos las matrices, vamos a usar un método que es el método de Newton-Raphson ahora, justamente porque ahora lo voy a usar, pero estoy tratando de calcular qué matrices voy a meter dentro del Newton-Raphson, ¿ok? Y eso es lo que estamos haciendo en general. Entonces, este es como siempre que uno genera un modelo a partir de la data, por lo general tiene que hacer algo como esto. Por supuesto que este es relativamente sencillo con respecto a los modelos más actuales, digamos, ¿no? Los modelos más actuales se vuelven, estas derivadas, te demoraría una buena cantidad de tiempo haciendo unas derivadas como esta. Ok, pero terminemos de hacer la derivada, si no es tan difícil tampoco, es un poquito largo nada más, pero al final nos va a quedar la sensación de que podemos llegar desde cero a resolver el problema completo, que es lo que me interesa transmitir, ¿no? Después a la larga vamos a tener un algoritmo de R que nos va a resolver nuestro problema, pero sabemos cómo está funcionando el algoritmo, ¿no? Y si se nos ocurre hacer un algoritmo nuevo, tendríamos que hacer algo como esto y después lo programamos, ¿ok? Bien, entonces en general sería algo así como, ¿qué sería? Sacar factor común x y j, ¿no? Lo que hice fue sacar factor común x y j entre este y este. Nos va a quedar aquí ii menos mi p de i, ¿sí? ¿Están de acuerdo, no? Eso es lo que tendríamos hasta ahora.
Ok, dejemos reservado esto por el momento. Lo voy a dejar aquí reservado y hagamos una segunda derivada, porque voy a necesitar el hessiano también para hacer el modelo Entonces, dejemos esto y después lo voy a seguir analizando. Lo voy a dejar con un asterisco para tratarlo. Hasta ahora, lo voy a dejar expresado aquí mejor debajo. Lo que estoy diciendo es que la derivada de L beta con respecto a D beta J nos dio la sumatoria desde i igual a 1 hasta n. De adentro nos va a quedar, me perdió, perdón, mejor saco el x afuera, dejarlo aquí expresado, xj de i menos mi pi. Ya, eso es todo lo que hemos logrado hacer. Hasta ahora es la única cosa que hemos logrado hacer. Dejémoslo con asterisco reservado acá. Voy a calcular la segunda derivada. Recuerden que el hessiano de la matriz de la función L en general, que va a depender también de beta en principio, el hessiano, es la segunda derivada por supuesto es una matriz hessiana, ¿no? Llamémosle la derivada de L beta de beta K de beta J, porque en realidad voy a volver a derivar, pero con respecto a otra beta. Y esto va a ser el componente KJ de la matriz hessiana. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende, no? Ok, entonces, bueno, básicamente eso es volver a derivar con respecto a beta K, lo que ya tenía derivado respecto a beta I, ¿no? Es decir, este es la derivada, a vez de beta I, disculpe, beta J, para no tener que cambiar las letras, ¿no? Y esto lo coloco aquí adentro, ¿sí? Y hago la derivada ahora, con respecto a beta K. Ya, me siguen, ¿no? espero que sí que no lo... Ok. Ya. Entonces, veamos, entonces, nos va a quedar. Sí, sí, sí. Ya, ok, calculemos. Con respecto a beta K, ¿qué es lo que depende de beta K? Aquí no lo sé, parece que será una cosa, dame un segundo nada más, que tengo por aquí algunos cálculos listos ya para no tener que hacerlo todo, pero bueno. Bueno, no importa, hagámoslo directamente, ya, me aburro. Calculemos. Ya no tengo los cálculos, los hice anteriormente, pero no importa. No importa, hagamos los cálculos acá. Ya, me doy cuenta ahora qué significa esto, que yo te voy a derivar con respecto a... No, perdón. Corremos acá para que quede mejor esto. Ya, sorry. Un segundo nada más, por favor. Estamos en la misma. Ustedes anotaron, no me imagino. Ya, ok. Ya, qué cosa más tonta esta. Esto es parte de todos los días, así que... Ya, perdón, voy a tener que hacer algo que no quería, pero... Ya, ahora viene de nuevo. Un segundo, va a regresar ahora. Ya. Ya, es lástima que tengo que volver a escribir esto. Bueno, no importa, voy a seguirlo acá con respecto a beta K, sigo adelante. Aquí voy a escribir la derivada de quién, de la sumatoria, desde i igual a 1 hasta n, de las x y j, de ii menos mi pi. Hasta ahí me sigue, ¿ok? Bien, voy a derivar esto con respecto a acá. Si ustedes se fijan, esta parte de acá, xi y xj, si uno multiplico esto, lo multiplico con esto, nada de esto depende de beta. Porque esta es la tabla, esto es justamente la tabla de números. Y esta ahí tampoco depende, son números que yo conozco, es números. La única cosa que depende de beta es esto, que en principio, ¿no? ¿Están de acuerdo? Ok, entonces hasta ahora nos va quedando una cosa como esta. Primero me va a quedar el signo menos delante y, ¿no? Igual a, desde i igual a 1 hasta n, de mi por la derivada de p de i con respecto a beta k. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ok, vamos a hacer esta derivada aparte y después la reemplazamos acá arriba, ¿no? Yo estoy derivando con respecto a beta k. A ver si... Con respecto a beta k, estoy derivando la derivada pi, que es lo mismo que la derivada con respecto a beta k de... quiero apurarme y no lo hago mal.
Ya, listo. Acá recuerden que esto es e elevado a la beta transpuesta multiplicada por xy dividido por 1 más transpuesta, porque es beta transpuesta por xy. ¿Están de acuerdo, no? Esa derivada. Ya, hacemos la derivada un poco pesada, pero no importa. Es una derivada de una división. Derivada del numerador va a ser la exponencial, ¿no? O la derivada de lo que está arriba. ¿Bien? Pero la derivada de lo que está arriba ya sé lo que da. Sí, recuerden que si yo estoy derivando lo de arriba, me tiene que salir algo así como lo mismo de antes, ¿no? Recuerden que esto qué cosa era, ¿no? Era, en algún momento va a haber un beta k, ¿no? ¿Sí? Es decir, esto recuerden que era algo así como beta 0 más beta, qué sé yo, 1, x y 1, más en algún momento va a haber un beta k. Va a ser un k, x y k, ¿no? ¿Sí? En algún momento, más beta, en este caso sería p, x y p, ¿sí? Entonces, cuando yo derivo toda esta expresión, me va a dar justamente x y k, ¿no? Entonces aquí me quedaría x y k. ¿Sí? ¿De acuerdo, no? ¿Sí o no? Está mirando como... Claro. Ya, eso es la derivada del numerador multiplicado por el denominador sin derivada. A la beta transpuesta x y, ¿ok? Menos el numerador sin derivada, beta transpuesta xy, por la derivada del denominador, ¿sí? Pero la derivada del denominador va a ser igual a lo mismo. Si yo derivo el denominador, el 1 se va y me va a quedar la exponencial de beta transpuesta xy, ¿no? Por x y k nuevamente, por la derivada, ¿no? Y todo eso está dividido por 1 más la exponencial de beta transpuesta xy al cuadrado. ¿Están de acuerdo, no? Ok. Muy bonito. Ok, tengo esta expresión acá y tengo esta expresión, no, sorry, y tengo esta expresión acá que puedo sacar de factor común, ¿sí? Ok, ¿sí? Entonces me va a quedar e a la beta transpuesta xy por x y k, ¿sí? La saco de factor común, acá me va a quedar 1 más e a la beta transpuesta xy menos beta trans... Ah, por ahí. Segundo. Ya me queda poco, me queda poco, chicos. Ya, bueno, no sé si me queda poco, pero estoy tratando de borrar ahora. Segundo, ahí está, es. Ya, por la exponencial de beta transpuesta xy, ¿ok? Y todo eso está, ¿ya está todo bien? Sí, 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 ya, ok. Y todo eso está dividido por 1 más la exponencial de beta transpuesta por xy, todo eso al cuadrado. Por supuesto que este se va a cancelar con este, se va a cancelar, ¿no? Y esta expresión que está acá, esta, dividido por... A ver, hay algo extraño acá, un segundo. No sé si está todo ok. Sí, me parece que sí. Ok, sí. Estupendo. ¿Se ve, no? Sí. Si yo tomo, aquí hay un cuadrado, ¿no? ¿Sí? Si yo tomo uno de estos que está aquí abajo con uno de lo que está arriba, es simplemente PI, ¿no? ¿Están de acuerdo o no? Ya, ok. Esto me va a quedar un PI, ¿sí? Por X y K. Disculpa, antes de poner PX y K, déjame vean otra situación más, ¿no? Ya, uno de estos, uno de lo que está arriba, el numerador, con uno de lo que está abajo, que está al cuadrado, se va a almacenar en 1pi. Y me va a quedar 1 partido 1 más beta transpuesta por xy, ¿sí? Y eso justamente, ¿qué cosa es? 1 menos pi, ¿no? En la fórmula, si ustedes ven arriba, eso es 1 menos pi. En alguna parte lo escribí, ¿no? En alguna parte debo haberlo escrito. Ya, 1 menos pi es justamente 1 partido por esto, ¿no? Entonces, resumiendo acá, nos va a quedar que esto es lo mismo que escribir pi, 1 menos pi, multiplicado por x y k. Eso es lo que es. ¿Ok? Bien, entonces todo ese resultado, este resultado lo vamos a reemplazar entonces en esta derivada que está aquí arriba. ¿Bien? Entonces nos va a quedar así de esta forma, ¿no? Nos va a quedar como la sumatoria desde igual a 1 hasta n, y ahí, reemplazando acá, me va a quedar x y j que ya estaba aquí,
este se anuló porque no dependía de beta. El menos lo saqué afuera, menos aquí me va a quedar una mi, ¿no? Que estaba de acá. Y la derivada que acabo de escribir ahora, que me va a quedar por pi de i, 1 menos pi, y todo eso multiplicado por x y k. ¿Están de acuerdo? Ya, ok. Voy a quedarme con esta expresión ahora, y ahora sí vamos a tratar de simplificarlas todas. La voy a escribir debajo, por favor, o junto con la otra que teníamos acá. Es decir, teníamos una que está con asterisco y ahora esta es nuestra segundo asterisco, que es la fórmula que ya obtuvimos hacia la derivada. Afortunadamente ya terminamos con una parte de las derivadas, ya no hay mucho que hacer, ahora solamente interpretar esas fórmulas que son relativamente sencillas cuando las empecemos a interpretar, ¿no? Ok, interpretemos varias cosas, a ver si me logra hacer entender. Ya, no, ¿cómo dejarlo mejor expresado? Un segundo, nada más. Sí. Sí, es que la fórmula la tengo lista, pero para no tener que introducir otras letras, necesito introducir correctamente las letras. Ok, no importa, ya, vamos a las letras correctas. Vamos entonces acá. Ya. Si ustedes se fijan acá, yo tengo una sumatoria. A ver, ¿qué es esto? Vamos primero al del asterisco. ¿Dónde está el asterisco? El del asterisco, aquí está. No sé si se recuerdan, pero ¿cuál es el valor promedio, por ejemplo? A ver si lo expresamos. A ver, expresemos esto de otra manera. A ver, si recuerden, si yo tomo el valor promedio de las... ¿Cómo expresarlo? ¿Cómo expresarlo? Si yo tomo el valor promedio de las i, el valor promedio de las i, recuerden que esto es un problema binomial, ¿no? O sea, un problema binomial. Recuerden, ¿cuál es el valor promedio de esto? Va a ser igual simplemente a mi, si no se recuerda, multiplicado por pi, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? ¿Sí? Ya, esto para mí es lo que yo le llamo el valor promedio, lo voy a denotar con una letra mu i. Y básicamente voy a introducir un vector mu que va a estar formado por ¿quién? Por m1p1, etcétera, etcétera, hasta mp, ¿cuántas variables son mp? No, parece ser mp, ¿sí? ¿Están de acuerdo, no? Me equivoqué, sorry. La sumatoria va por las n, porque no es la p, por la n y por la n. ¿Ok? Entonces, este es el vector simplemente, como repito, es una binomial, es el valor de MP. MP era el valor de un solo ejercicio binomial. ¿Ok? Entonces, básicamente, si ustedes se fijan acá, yo tengo xy, ¿qué cosa es xyj? xyj es la observación y de la variable j, y esos son justamente los elementos que están en la tabla de números inicial. En nuestra tabla de números inicial, por eso me demoré un ratito en escribir la tabla de números tontamente. Esto básicamente, ¿qué cosa es? La observación número i en la posición número 1. Entonces, básicamente eso es como la tabla. Esto es lo que estás viendo acá, y qué desorden, sorry. Ya, lo que estás viendo acá es justamente nuestra tabla, la tabla de números. Esos son los elementos que están en la tabla, y esto tengo una sumatoria por la i, en vez de tener una sumatoria por la j, por lo tanto esto tendría que ser x transpuesta multiplicado por, o sea, matricialmente, esto yo lo puedo escribir como ¿quién? Como que el gradiente de L beta es simplemente, esto es la transpuesta de nuestra matriz de números, multiplicado por la variable target, menos el valor mu, que es el valor de los valores promedio. Y este es nuestro gradiente. Ese es nuestro gradiente. Bien, entonces toda esta fórmula que estaba acá con sumatoria, lo puedo escribir debajo. Me va a quedar entonces que el gradiente de L beta, que son las fórmulas finales que vamos a realmente emplear, ¿no? Es igual a X transpuesta menos el valor de I menos mu. Entonces, primera fórmula escrita en forma matricial. ¿Ok? Bien, eso es lo que tendríamos hasta ahora. ¿Qué cosa es mu entonces? Mu es, recuerden que mu es el vector de los valores propios, es decir, sería el valor esperado de la primera variable i1 hasta los valores esperados de la variable in. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Y esto recuerden que es
M1, P1 hasta M, N, P, ¿está bien? ¿Están de acuerdo? Sí. Veamos entonces a la... Oh, qué onda, qué mala onda, miércoles. Ya. Falta poco, chicos, falta poco, falta poco. Si no fuese por esta cosa. Ahora vamos a esto a llevarlo a un algoritmo y va a quedar mucho más entretenido cuando tengamos estas matrices programadas. ¿Ya? Un segundo, necesito volver a empezarlo. Esto no sé cómo resolverlo. Y eso que reiniciar el computador antes de... Esa es la clase. Ya, bueno, ya tenemos entonces el beta. Veamos el H, que es un poquito más complejo, pero no tanto. ¿Dónde está el H? Aquí está el H. Este es el H. Observen que este factor de acá, multiplicado por MI, ¿qué cosa es? ¿Ustedes podrían reconocer qué cosa es esta expresión? Si yo tengo, por ejemplo, que La MI, varianza. esa es justamente la varianza, exactamente. Esta es la varianza de la variable I. Que podemos hacer lo siguiente, vamos a anotarla simplemente, para no tener que escribir var de I, vamos a escribirla simplemente como BI, ¿no? Las varianzas. Entonces, calcular las varianzas de cada una de estas variables. ¿Ok? Entonces, veamos entonces que tendríamos acá, si uno lo escribe esto, este sería como X transpuesta multiplicado por X multiplicado por una matriz donde en la diagonal aparecen puras varianzas. O sea, podemos definir una matriz B que esté formado por la varianza 1, etcétera, etcétera, hasta la varianza P, ceros y cero en todas partes, para escribir esta en forma matricial, ¿no? Entonces, estos dos asteriscos lo voy a escribir aquí debajo en forma matricial, me va a quedar que el hessiano es igual a X transpuesta multiplicado por X multiplicado por B, donde B es una matriz que está formada por B1, etcétera, etcétera, hasta BP, donde hay cero en la diagonal. Entonces tenemos, con signo menos, por supuesto, acá aparece, ¿no? Entonces tenemos las matrices listas en particular. ¿Se entiende eso, no? Todo lo que vimos, escribir en forma matricial, ahora tenemos las matrices para poder empezar a resolver nuestro problema, en principio. ¿Ok? Entonces, vamos un poco más allá ahora, porque yo lo que quiero es encontrar, recuerden que en principio lo que uno debería hacer, en principio es encontrar los valores de beta a partir de esta fórmula, pero esta fórmula es un poquito más extraña y rara, porque el mu contiene los valores y este también contiene los valores de beta. Recuerden que aquí está, ¿qué es lo que está acá? M1, por ejemplo, este sería M1 por P1, 1 menos P1, ¿no? Y acá este sería lo mismo, que sería MP, ¿están de acuerdo, no? P1 menos PP, ¿están de acuerdo, no? Eso es, aquí me equivoco. Sorry, está malo esto. No es que esté malo, está todo bien. Lo que está malo son esta dimensión. Estamos hablando de observaciones. Por lo tanto, aquí la matriz no llega hasta P, llega hasta N. Por favor, disculpen, ¿no? Es una matriz de N por N. Si no, no funciona el cuento. ¿Están de acuerdo, no? ¿Sí o no? ¿Sí? Ya, aquí me equivoqué, no era, es que siempre la costumbre de llegar hasta P nada más. Bien, entonces, ¿cuál es el problema? Que yo, de esta fórmula, yo tendría que, si yo quisiera resolver el máximo, ¿qué tendría que hacer? Igualar a cero esto y reemplazarlo en esta matriz, ¿no? Y tratar de resolver para P o para beta el problema. Y ese problema es muy complejo. No lo podría resolver a la parte. Pero me doy cuenta de una cosa importante. Me doy cuenta de que H es definido negativo o definido positivo, depende de lo que uno quiera hacer, ¿no? ¿Por qué es definido positivo? Veamos un poco lo que hace la gente en la práctica, y no sé si hacerlo yo también, es tomar el signo negativo de definir una función de costo o una función de la siguiente manera. Es tomar una función f de beta que solamente es con signo menos L de beta. Con el siguiente objetivo, con el objetivo de que el gradiente de f de beta sea igual a x transpuesta, y aquí le cambio el orden, ¿no? Me va a quedar mu menos i, ¿no? Mientras que el hessiano de f, entonces, repito, en vez de colocar el livelihood, tomo el signo menos de livelihood, y acá me va a quedar en este caso el hessiano, el nuevo hessiano, va a tener signo positivo.
¿Ok? Ahora, yo digo que esto es definido positivo. ¿Me creen o no? Que esto es definido positivo. ¿Sí? ¿Me creen? ¿Cómo yo sé que algo es definido positivo? Al principio tendría que calcular los valores propios de la matriz, ¿no? ¿Sí? Pero esa Ahora, por matriz no es esto, la que siempre calculamos. disculpa. Esa matriz no es la que siempre calculamos, la X Exactamente, compuesta por X. exactamente. Si nosotros, esta matriz tiene que ver junto con la matriz simétrica, es una matriz simétrica, X transpuesta por X, es una matriz que siempre calculamos y que sabemos que los valores propios son todos positivos, ¿no? En principio. Por tanto, yo sé que es una matriz definida positiva, porque además la estoy multiplicando con una matriz definida positiva, que es la matriz de varianza, ¿no? La matriz de varianza en la diagonal es una matriz definida positiva, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta matriz es definida positiva. ¿Se entendió, no? ¿Sí o no? ¿Sí? Si es definida positiva, entonces estoy diciendo que mi función, como esta es definida positiva, estoy diciendo de que mi función f de beta es convexa. ¿Ok? Recuerden que la convexidad estaba dada porque la segunda derivada era positiva en cálculo, ¿no? La segunda derivada igual a cálculo. ¿Cuál es la gracia de tener una función convexa? Que puedo aplicar métodos de optimización convexa. Es decir, puedo ahora demostrar que existe un solo mínimo global, antes era un máximo, porque ahora a ponerle el signo menos delante lo que voy a buscar es un mínimo, y mi función f beta es una función de este tipo, una función más o menos así, ¿no? ¿Sí? Entonces, en algún momento va a encontrar el mínimo, y ese mínimo va a ser único. Entonces, por eso es que el tener que el hessiano tenga esa característica, para mí es notoriamente importante, y eso es lo que nos hace usar el método de Newton-Raphson. Entonces, brevemente, método de Newton-Raphson. Un segundo nada más. Método de Newton-Raphson para poder resolver nuestro problema. Y resolvemos usando el método de Newton-Raphson. ¿Ok? Entonces, ahora vendría cómo resolvemos nuestro problema. Recuerden que nuestro objetivo es encontrar el mínimo ahora de la función f de beta. ¿Sí? Encontrar los beta que minimicen esta función f de beta. Y para esa función yo voy a tener, este es el gradiente y este es beta. ¿Ok? Eso es lo que tendría. Entonces, yo necesito encontrar ahora entonces ese beta que minimice esa función, que básicamente es encontrar el máximo de la función del Leibniz, porque le puse signo menos delante. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, va a ser el mínimo de esta. Ok, esa función ahora, ustedes recuerden, ahora no sé si Paul se los dio, que beta es una función vectorial, una función que tiene de varias variables, por lo tanto, voy a desarrollar esto con una serie de Taylor, ¿lo recuerdan, no? Entonces, esto, usando una serie de Taylor alrededor de beta 0, me va a quedar lo siguiente, ¿no? Voy a volver acá. Esto es lo mismo que aproximadamente igual a f de beta 0 más el gradiente de mi función f evaluado en beta 0, beta menos beta 0, más un medio de beta menos beta 0 transpuesta multiplicado por el hessiano de beta menos beta 0. Habría más términos ahora de orden superior, pero repito, voy a cortar a partir de la segunda aproximación, ¿no? Entonces eso se llama serie de Taylor, ¿no? Serie de Taylor en la vecindad de beta 0. ¿Me siguen, no? ¿Esto lo recuerdan? ¿Lo han visto alguna vez? ¿Con Paul lo vieron alguna vez o no? Ok, no sé. Me imagino que puede haber tocado algo como esto. Ok, voy a hacer lo siguiente. ¿Qué tal si yo tomo ahora la derivada de esta función, digamos? Yo tomo la derivada respecto a beta de esta función. ¿Sí? Recuerden una cosa importante antes que nada. Si yo tomo la derivada con respecto a x, esto es un recordatorio, de x transpuesta multiplicada por x, donde x es una variable, a es una matriz, esto es una matriz, entonces la derivada de esto va a ser igual a 2 veces a x, ¿no? 2 veces a x. Qué malo está esto. 2 veces a x. Ya, esto es solamente un recordatorio, ¿no? Ya, bien, voy a tomar la derivada respecto a beta de la expresión de arriba, ¿no? Voy a tomar la derivada respecto a beta de la expresión de arriba. ¿Ok? Bien. Bueno, como estoy derivando con respecto a beta, esto da 0 porque esto es beta 0 y eso es un número, ¿no?
¿Ok? ¿Se entiende, no? Ujú. Ok, entonces, al yo derivar esto respecto a beta 0, ahora me va a quedar, esto es una constante, porque estoy derivando con respecto a beta, y por lo tanto hasta ahora me va quedando que esto es igual al gradiente, no sé si expresarlo así, esto es igual al gradiente, no sé si escribirlo de otra manera, igual al gradiente de f en beta 0, ¿no? Ok, ¿está ahí? Más, ¿por qué? Porque estoy derivando respecto a beta. Ahora, esto nuevamente voy a aplicar esta formulita aquí, ¿no? Porque esto es como si fuese mi x transpuesta, mi x y la matriz en el medio, ¿no? Por lo tanto, esto me va a quedar, recuerden que ha tenido un medio y esto va a dar 2 veces, tenía un medio multiplicado por 2 veces h, bien, que multiplica a beta menos beta 0. ¿Están de acuerdo? Y este beta, por supuesto, este h está evaluado en beta 0 en todo caso. ¿Ok? ¿Hasta ahí? ¿Sí o no? ¿Me siguen? Eso es hasta ahora. Ahora, yo voy a suponer que yo estoy parado, de alguna manera voy a suponer que mi beta está en el mínimo, cerca del mínimo, por lo tanto, mi derivada respecto a beta va a ser 0. Para encontrar el mínimo, estoy cerca del mínimo. Entonces, a partir de esta fórmula, lo que obtengo es que 0 es igual al gradiente de f evaluado en el punto beta 0, más, en este caso voy a eliminar los 2, más h multiplicado por beta menos beta 0. ¿Bien hasta ahí? ¿Sí? De acá puedo despejar beta. Puedo despejar beta de acá. Paso este gradiente con signo menos del otro lado, ¿no? F evaluado en beta 0, ¿no? Y de este lado voy a quedarme con h que multiplica a beta menos beta 0. Bueno, ahora voy a multiplicar por h a la menos 1 para despejar la beta. Bueno, en pocas palabras me va a quedar una fórmula como esta en principio, ¿no? A ver si lo tengo por ahí. Me va a quedar que beta, despejando la beta, beta es igual a beta 0 menos h a la menos 1, evaluado en beta 0, por el gradiente de mi función en beta 0. ¿Ok? Y esta es mi fórmula fundamental a partir del cual empiezo a deducir lo siguiente. Ok, beta 0 es una aproximación inicial. Puedo tomar como una aproximación inicial de beta. ¿Sí? Es una aproximación inicial de beta. Quiere decir que esto yo lo puedo hacer de manera, repetirlo, como beta k más 1 es igual a un beta k menos h a la menos 1 en beta k. Sorry. Ya, beta k, sorry, me perdí ahora. Sí, beta k multiplicado por f evaluado en beta k. ¿Ya? Ok, y este es el esquema de Newton-Raphson, ¿no? Newton-Raphson. ¿Ok? No sé si este es el método, se lo dio Paul o no le dio el método Newton-Raphson así de general. O sea, tengo el hessiano a la menos 1 multiplicado por el gradiente y esto, básicamente. Ok. Ahora, ¿qué es lo que nos queda hacer? Básicamente ya tenemos todo, porque tenemos el hessiano calculado, tenemos el gradiente calculado para nuestro caso, ahí están calculados aquí arriba. ¿Dónde están? O sea, tenemos el hessiano listo y tenemos ahora esto listo. Entonces, por lo tanto, yo tengo, reemplazando en el método de Newton-Raphson, yo puedo calcular mis beta iterativamente para poder resolver el problema, y ya no es método numérico en principio, ¿no? Antes de pasar directamente al algoritmo ahora con R, lo vamos a hacer con R muy rápido en principio porque ya tengo mis matrices, solamente necesito colocar mis matrices y entrar en esto. Hay otro método que se llama método de gradient, ¿cómo se llama? Método de gradiente descendente, algo así, no sé. O descent gradient, o sea, método de gradiente descendente. Eso es otro de los métodos. Por alguna razón fundamental es que, lo voy a escribir aquí ahora, un segundo método, se llama gradient descent. En realidad es sencillo. Descent, no sé cómo se escribe, creo que se escribe así, descent, descendiente o descendente. ¿Ok? Método de gradient descent. Y consiste en lo siguiente. La idea es que si yo me paro, por ejemplo, acá, no sé si se recuerdan de cálculo. En cálculo, cuando decíamos cuál es la dirección de máximo crecimiento
o de crecimiento de una función? Básicamente la dirección del gradiente. Si yo calculo el gradiente me va a indicar la dirección de máximo crecimiento. Eso es lo que había. Entonces, si yo me paro, por ejemplo, si yo estuviese acá y mi valor, acá, este sería mi valor mínimo que estoy buscando, entonces el gradiente, la dirección del gradiente me va a indicar, si yo calculo el gradiente en esta posición, supongamos que esta sería mi primera aproximación, entonces calculo el gradiente en esta dirección y me muevo en esta dirección hacia acá, calculando el gradiente de la función, y voy acercándome a general. Después vuelvo a calcular el gradiente y en principio voy a llegar al mínimo haciendo sucesivas repeticiones del gradiente. ¿Okay? Entonces, en principio, yo podría hacer algo como esto. Bk más 1 es igual a beta k menos lambda k por el gradiente de mi función beta k. Este lambda k es algo que yo, donde k va desde 0 hasta, no sé, voy tomando valores 1 hasta que converja, ¿no? En principio, este es el método de gradient descent, que es muy sencillo, es mucho más sencillo que el otro. Y el problema que tiene el método de Newton-Raphson es que es potentísimo. Prácticamente en la primera o dos veces que lo haga, caigo rápidamente en el lugar. Pero tiene un problema muy grave en el sentido de que esta matriz la pude calcular, pero observando todo el trabajo que tuvimos que hacer para poder llegar a una matriz de tipo hessiano, ¿no? Y más encima, esto es una matriz H, es una matriz que tiene una matriz de n por n. Imagínense que n fuese 1.000.000. Sería una matriz de 1.000.000 por 1.000.000. Entonces, construir esa matriz y después hallar la inversa, porque además está elevado a la inversa, es una matriz difícil, ¿no? Entonces, desde el punto de vista computacional, el método Newton-Raphson es bastante costoso. Quiere decir que la mayoría de todos los métodos que utilizan en data science o análisis de datos está basado en gradient descent, en principio. Y el problema, porque básicamente lo único que necesito calcular es el gradiente. La primera fórmula, podríamos haber calculado la primera fórmula en vez de calcular el hessiano, que nos demoramos más por eso. Ok, entonces, yo lo que tengo programado es el método de Newton-Raphson. Lo tengo programado ahora y ya lo vamos a mostrar. Pero yo quiero programar este método también. Esto va a ser la tarea de ustedes, una tarea como el próximo control. Programar usando el mismo método que vamos a hacer ahora con Newton-Raphson, pero ustedes van a usar ahora el gradient descent, que es menos costoso. El problema está en determinar esta lambda. Este lambda no siempre es determinable de una manera. En cada iteración uno puede calcular el lambda de la mejor manera posible. Entonces, van a investigar ustedes de qué forma yo puedo determinar ese lambda. Ese lambda es un coeficiente que no está dentro del modelo, un coeficiente que te va a indicar, se llama coeficiente de aprendizaje. Yo voy aprendiendo en cada iteración y voy regulando ese lambda para acercarme. El problema que tiene es que si yo tomo un lambda muy chiquitito, avanzo muy poco, ¿no? Hacia la dirección del mismo. Por si lo hago muy grande, entonces el sistema se vuelve inestable. No sé si me entienden, ¿no? Porque avanzo a pasos muy largos y no llegaría al momento. Por ejemplo, imagínense que yo el lambda fuese más grande, me paro acá y básicamente el modelo se va ¿a dónde? A otro lado, ¿no? O se va al otro lado y se va al otro lado. Entonces, básicamente necesito elegir un lambda razonable para ir viendo. Entonces, ustedes investiguen sobre ese valor de lambda, escriban en Google gradient descent y vean cómo funciona y cómo se puede determinar el parámetro de aprendizaje que está ahí, ¿no? ¿Okay? A diferencia del método de Newton-Raphson, aquí no hay parámetro de aprendizaje, pero tuve que pagar durísimo. El parámetro de aprendizaje tiene que ver con el hessiano. Básicamente, si ustedes se fijan, este es lo mismo que esa lambda que está aquí, ¿no? No hay una diferencia. Lo que pasa es que el gradient descent es un método mucho más general y el método Newton-Raphson es que yo elegí mi lambda acá usando el hessiano. Entonces, básicamente lo grande que tiene el método Newton-Raphson es que me da una fórmula concreta para determinar los lambda. ¿Se entendió, no? ¿Ok? Pasemos rápidamente entonces ustedes pueden entrar al sitio. Voy a un segundo nada más, le respondo a Alex que está acá, pero vayan ustedes al sitio Canva a buscar el código y pegarlo, ¿sí? Hola, ¿Ale? Oye, te llamo, sí, te llamo porque estoy en la clase con un chico y ahí te llamo, sí, chao. Listo. Vamos entonces yo voy a ir a R y ustedes por favor entren a Canvas. En Canvas van a encontrar una cosa que dice como el código Newton-Raphson en particular. ¿Lo tienen o no? ¿Sí? En Canvas está. Ya, yo voy a tratar de encontrarlo yo en mi caso de un segundito. ¿Dónde está?
No lo tenía muy preparado, pero bueno. Eso es, ya. Ok. Ahora lo voy a mostrar entonces en pantalla. Y creo que es este. Si mal no recuerdo. Ya. Bien. Ustedes tienen que hacer dos cosas. Número uno, tienen que descargarse un archivo que se llama Miocardio, que es una dataset que vamos a ocupar de ejemplo, en principio, ¿no? Ya. Miocardio, ¿qué cosa es? Básicamente es unas personas que sufren cierto infarto y le miden la presión sistólica, qué sé yo, etcétera, etcétera. Yo voy a cargarlo primeramente y, segundito, miocardio y esto. Entonces, miden una serie de cosas. En particular, estas son nuestras variables predictoras. Y yo quiero predecir si va a sobrevivir o cuál es la probabilidad de sobrevivencia o no, digamos. Dado que yo tengo estas características, tengo que predecir si sobrevivo o si muero. Ese es dado las características. Si yo mido, por ejemplo, aquí hay varias cosas más que son, uno puede buscar de qué significa en principio cada una de estas cosas, ¿no? Lo tiene que ver con la presión sistólica, la presión del no sé cuánto, el diafragma, no sé qué. Son variables en principio que me dicen si voy a sobrevivir o no voy a sobrevivir. ¿Ok? ¿Está bien de acuerdo, no? Entonces, mi variable, lo que quiero indicar es que mi variable target es sobrevivencia o no sobrevivencia, por lo tanto es una variable de tipo binaria, de tipo 0 y 1. Entonces es como un experimento Bernoulli. Es decir, ¿sobrevivo o no sobrevivo? ¿Sobrevivo o no sobrevivo? Por lo tanto, en este caso, M, recuerden que ahí tenía MI, es el número de veces que yo repito el experimento cada vez. MI va a ser igual a 1. No sé si me entiende. Ahora, en todos los cálculos que hemos hecho, habíamos dejado MI en todas partes. Y ahora M es un experimento, el experimento que hago lo hago una sola vez nada más, ¿no? ¿Sobrevive o no sobrevive? Ese es mi experimento. No lo repito varias veces en cada lugar. Entonces, esto es una regresión logística binaria, en principio. Voy a predecir si la variable va a ocurrir sí o no. Esa es mi variable. ¿Ok? ¿Se entendió? Ok, esos son mis datos. Repito, medir ciertos parámetros del corazón y a partir de ahí veo si sobrevive o no sobrevive la persona. En este caso tengo 71 observaciones, n es igual a 71. El número de variables predictoras son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variables predictoras. P es igual a 7. Y N, y la I se llama prono en este caso, pronóstico. ¿Están de acuerdo? ¿Ok? Bien, entonces cargo mi data, no sé si ya lo tienen listo, tienen que escribir su directorio de trabajo. ¿Lo hicieron? ¿Lo bajaron en su directorio de trabajo? No sé si me siguen o no en esta parte. ¿Ya? Estupendo. ¿Ok? Entonces estoy en mi directorio de trabajo, lo bajé mi dato. Y ahora, para que me funcione mi problema tiene que estar entre 0 y 1. O sea, ahora no puedo quedarme con mi variable surviving o sea, sobrevivir o hacer un deceso, digamos, ¿no? Simplemente voy ahora a hacer lo siguiente, voy a generar una variable target nueva, que es si sobrevivo va a ser 0 y si no sobrevivo, si muero va a ser 1. Y para eso estoy ocupando el comando if else. ¿Me están siguiendo? ¿Me ven o no? ¿Se ve? ¿Sí? Sí. Ok, buenísimo. Entonces, tengo esta variable, un segundo, déjeme achicar algunas cosas que tengo acá y ahora sí. No, achiqué una que no debía, sorry. Regresión logística, parte 1, regresión logística, estrategia de regresión. Ahí está, eso, que estábamos con otra cuestión. ¿Ya? Bien, mío, claro. Bien, listo. Entonces definimos una nueva variable acá, aquí definámosla. Y ahora lo que voy a hacer es generar una X grande, la X grande, que le voy a pegar, el cbind significa, pégalo por columna, significa una variable donde en la primera columna voy a dejar un 1, eso es lo que significa, y después voy a tomar todo la variable, la data se llama miocardio, desde la columna 1 hasta la columna 7 toda pegada. ¿Por qué? Porque la columna 8 va a corresponder a prono. Entonces voy a colocar solo la parte de mi X y agregarle un 1 al principio. ¿Sí? Eso es lo que hice acá. Entonces eso es lo que hago con esta variable. Si uno quiere ver lo que es X, en principio
no es razonable hacer esto, pero lo escribo, no es nada razonable hacerlo, pero para que tengan idea más o menos de qué significa esta X, ¿no? Son todos mis datos que tenía antes, ¿bien? Pero simplemente ahora le agregué un 1, y a este le voy a colocar un nombre, una variable, le voy a llamar intersecto, ¿sí? Para que aparezca el intersecto también. Entonces lo agrego con intersecto. ¿Y eso por qué? Porque tengo que armar mi gráfico, mi data, porque recuerden que voy a meter todo, el beta 0 lo voy a meter dentro de mis datos, ¿no? Y necesito una única variable que aparezca con un 1. Entonces hago esto y el column name ahora lo llamo int, ¿ya? Y ahora nuevamente, si llamo la X que teníamos antes, lo que teníamos es un 1, pero con el nombre de la variable se va a llamar inter, ¿no? Entonces tengo mis variables que están acá, más una variable adicional que agregué para poder incluir el beta 0 dentro de mi modelo. ¿Están de acuerdo, no? Bien, súper. Muchas gracias. Bien, ahora el modelo tiene un problema. No que tenga un problema, sino que es... tengo que dar un beta sub 0 inicial, un beta a partir del cual empiezo a iterar, un beta inicial, una semilla inicial. Entonces me elijo un beta un poco medio extraño. Elijo haciendo un modelo de regresión lineal, como mi primer valor, y elijo esta fórmula, una forma de regresión lineal. Elijo todos los coeficientes que me salen de ahí a partir del modelo LM, que me va a salir todos los coeficientes, y observen que tengo un símbolo con un 0, ¿no? Una colita de chancho con un 0. Eso significa no considerar, por favor, el beta 0 que me va a salir del LM, porque ya yo lo tengo considerado aquí como inter. No sé si me hago entender. O sea, esta es una anotación que permite, si yo hubiese escrito y colita de chancho X, me sale un coeficiente, un intersecto que arroja el mismo LM. Yo no quiero eso, porque yo lo que quiero es que simplemente me dé una aproximación inicial que no necesariamente es buena, realmente es muy mala la regresión lineal, porque en realidad es como modelar mis betas a partir de una regresión lineal. ¿Se entendió, no? A partir de mis coeficientes. Entonces, voy a generar ahora estos coeficientes beta, y esos betas, si usted escribe beta acá, va a ser mis betas iniciales, los betas que le voy a tomar, estos son mis betas, pero elegido para partir, son mis betas semillas. Entonces, esto es una muy buena práctica, partir con unos betas, en vez de inventármelo yo, escribir todos los betas cero o los betas iniciales, dar uno por uno cada uno de ellos. Es bueno hacerlo usando un modelo LM, porque el modelo LM me da una aproximación no necesariamente buena de los betas. ¿Se entendió eso? ¿Sí o no? O sea, es muy razonable porque imagínate que tuviese 700 betas. Entonces voy a ponerme a escribir cada uno de esos betas inicialmente. O sea, si tuviese 700 variables sería como difícil darme la aproximación inicial. Ok. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Definir mi modelo. Ahora voy a ejecutarlo 9 veces. Podría haberlo ejecutado un número de veces más grande, pero me di cuenta de que con 9 ya era suficiente. Voy a hacer un ciclo for de iteración. Estoy iterando. Entonces, ¿qué defino? ¿Quién es mi PI? Mi PI, recuerden que mi modelo, ¿qué cosa es? Es la exponencial, ¿no? Del producto de X por los betas, ¿no? Partido por 1 más el exponencial de X por los betas. Entonces, esto es lo que estoy escribiendo acá, es el modelo justamente de regresión logística. Y mi PI es mis probabilidades PI. Ahora calculo el gradiente. Este es el gradiente, ¿no? Bien. Recuerden que el gradiente, ¿qué cosa es en principio, no? El gradiente era, ustedes tienen las fórmulas ahí, yo no las tengo en pantalla, pero el gradiente, ¿qué cosa era? Era X transpuesta multiplicado por Y menos mu. ¿Sí? ¿Y mu qué cosa era? Son los valores esperados. Pero los valores esperados ahora, en este caso, como M es igual a 1, va a coincidir con la probabilidad PI, ¿no? Entonces, aquí definí el gradiente, ¿no? Eso es lo que en general. Bueno, ahora me defino una matriz omega. En principio era una matriz para poder después generar el hessiano. ¿Qué cosa es una matriz omega? Es una matriz que en la diagonal tiene las varianzas. PI menos 1 menos PI. En vez de omega yo le puse B. B dentro de en la anotación. Si ustedes quieren, acá pueden escribir B. Le puse omega porque era, no sé, alguna vez le puse omega. Pero es mi matriz B dentro del gradiente, ¿no? Dentro del hessiano. Que es la matriz que tiene la diagonal, tiene todas las varianzas. Y las varianzas son PI, 1 menos PI. ¿Y dónde va a sacar unos PI? De acá, de estos valores que están acá en este modelo. ¿Ok? Y aquí defino el hessiano. En principio lo puse con signo negativo porque
no me interesa ahora hacerlo con F, sino hacerlo con L, donde L es directamente la función de, ¿cómo se llama esto? Del máximo likelihood, la función de likelihood. Y finalmente ahora aquí escribo, aquí en este pedacito, escribo justamente el modelo Newton-Raphson. Recuerden que es el inverso del hessiano y en R escribir solve es el inverso, es h a la menos 1. Entonces tengo h a la menos 1, eso es solve, cuando uno escribe solve en R, es h a la menos 1, multiplicado por el gradiente que está definido arriba, y aquí el cbin, que significa que vaya pegando los coeficientes en columna, uno detrás de otro, para ir verificando que ahora ven el resultado como sale, ¿no? ¿Ok? Vamos a hacerlo de un segundo. ¿Dónde termina el ciclo for? Acá termina el ciclo for. ¿Bien? Acá termina el ciclo for. Y esto es todo. Básicamente con esta fórmula ya obtengo los coeficientes. Veamos entonces, lo voy a ejecutar de acá. Mis betas ya están listos. Y hago un ciclo for. Es extraordinariamente rápido. Y cuando hago el beta, dame los betas los últimos, del 8 al 10, los últimos que obtuve. Porque todos los betas me los va colocando en columna. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, me va a dar las últimas de la iteración 8, la 9 y la 10. Es lo que el resultado. Entonces, esto es lo que me ha estado obteniendo acá. La 8, la 9 y la 10, porque eso fue lo que le pedí. Y observen que la variación de los coeficientes es casi nada, ¿no? O sea que ya convergió, ya converge al valor. Si voy, por ejemplo, dame desde de las 5 en adelante, me va a dar más columnas. Pero ahora, de las 5, no, de las 6, vamos a ponerlo para que me vean, para tenerlo todo en pantalla, ¿no? Ya, de las 6 en adelante. Entonces, por ejemplo, en las 6 me da el coeficiente 9, después el coeficiente me va a dar 10.18, 10.18, 10.18, 10.18, quiere decir que ya convergió al valor que yo quiero que converja las betas. ¿Se entendió, no? Sí. Lo mismo para los otros. Aquí me da, bueno, ya casi convergió. Y recuerden que, no sé si Paul se lo dijo, una manera de saber si yo estoy convergiendo es usando el error relativo, ¿no? Básicamente el 1 menos la iteración anterior partido por la iteración anterior, y eso me va diciendo si eso es 10 a la menos algo, esa es la tolerancia que yo le voy a permitir a mis coeficientes. Entonces, de esta manera yo puedo calcular que yo estoy convergiendo a mis coeficientes. Entonces, esto es relativamente rápido y bueno, precisamente porque tengo calculadas mis matrices hessianas, ¿no? Y mi matriz gradiente. En la práctica es duro calcular eso cuando tenga un método bastante más complejo. Por lo tanto, el método de gradient descent lo va a hacer mejor. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Hacer el mismo ciclo for, pero con el método de gradiente. El método de gradiente descent, o descent gradient. Eso es lo que hay que hacer. Y en principio, estos son ya nuestros coeficientes. Tenemos una metodología para poder calcular los coeficientes de la regresión logística. En la próxima clase vamos a ocupar este método, pero este método ya lo tiene programado R, así que como sabrán, nunca más voy a llegar a fabricar mis matrices, sino que voy a ocupar el mismo método que tiene R para resolverlo. Y con eso vamos a generar modelos para distintas clases de datos, pero ya sabiendo que podemos construir desde el inicio cómo ocurrió todo el proceso desde el inicio. ¿Se entendió, no? ¿Ok? ¿Alguna duda? Hasta ahí termino. O sea, la segunda parte, o sea, la clase que viene es básicamente esta aplicación. Vamos a partir con algunos ejemplos y aplicar el método de regresión logística a distintos datasets y ver cómo funciona. Eso es la próxima clase. Ya la parte de cálculo la dejo por un ratito y sería como aplicarlo y ver los distintos problemas que nos pueden aparecer cuando apliquemos el modelo, porque hay una serie de supuestos que hicimos sobre el modelo sobre la data para poder aplicar básicamente el modelo, y eso son las cosas que debemos verificar para ver si el modelo nuestro sirve o no sirve. ¿Ok? ¿Bien? ¿Está ahí? Bien. Chicos, gracias entonces por todo. Eso es. Gracias. Chao, nos Perfecto, vemos profe. entonces. En la próxima Nos vemos. clase. Chao, chao. Vale, chao, chao, Carlos. Chao, Mati, chao, profe.